Hola, Shalom, hermanos, que el Eterno les bendiga. Es una verajá verles nuevamente, mi querida hermana Hanna, que el Eterno le bendiga mucho. A nuestros queridos hermanos en Machalí, en Rancagua, un abrazo muy grande para ustedes, Shalom, Shalom. Luis, nuestro querido hermano Luis, su esposa Paulina, nuestra querida hermana Jessica Bravo, Jonathan, su esposo, nuestra hermana Sara. Nuestro querido hermano Daniel, un abrazo enorme. Gracias al Eterno, salió todo bien con la operación de nuestra hermana Priscila, así que estamos muy contentos por eso. Saludamos también a nuestra hermana Paola Uña, a nuestra hermana Yelín y por supuesto a nuestro querido hermano Nicanor y a nuestra querida hermana Alicia, esperando que el Eterno les bendiga en gran manera. Vamos a hacer nuestra verajá, hermanos queridos, antes de poder entrar a nuestra porción. Amén. Baruch et Adonai Ameborach. Baruch Adonai Ameborach leolam baed. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amin benatan lanu et toratov. Baruch et Adonai noten hatorah. Amén. Tenemos, hermanos queridos, como siempre decimos, una preciosa para allá, ¿cierto? Cada para allá tiene algo muy especial, tiene algo que tiene muchas cosas en realidad. Hay mucho alimento dentro de una porción, pero aun cuando entramos en uno de sus temas, ¿cierto? Este trae para nosotros un alimento, un alimento. La Torá tiene vida por sí misma y en esa vida propia que tiene la Torá es capaz de, en nuestras distintas necesidades, hablarle a cada uno de nuestros corazones y abrirnos una puerta. Pero ¿cómo si mi problema es diferente al del otro? Bueno, eso no es problema para la Torá. Eso no es ningún problema. Estamos actualmente en lo que llamamos Shabbat Shuvah, ¿cierto? Shuvah, que es retornar, viene del verbo lashuv, que significa arrepentirse, volver, ¿cierto? Y de ahí tenemos nosotros el concepto de teshuvah, hacer teshuvah, algo que hablamos de continuo, de estar en una constante teshuvah, en volver, volver, ¿cierto? Ahora, este concepto nace desde Moshe. Recuerden ustedes que cuando Moshe, ¿cierto?, está en el monte Sinaí recibiendo los mandamientos por parte del Eterno, dice un Midrash en el Talmud, dice el Midrash que en el 17º día del mes de Tammuz, Moisés, ¿cierto? Moshe descendió y se encontró al pueblo en el pecado del Egel, del becerro. ¿Y qué hizo Moshe? Dice que rompió las tablas. No, este Midrash dice que Moshe estuvo 40 días en medio del pueblo quemando y haciendo pedazos este becerro de oro. Y que después, ¿cierto?, lo mezcló con agua y se lo dio a beber al pueblo. Eso es lo que dice un Midrash, ojo, ¿ya? Dice un Midrash. Y después de esto, reorganizó las tribus y en algún momento se escuchó la voz del Eterno que lo llamó nuevamente. Cuando el Eterno llamó a Moshe, ¿cierto? El Midrash dice que él subió el primer día del mes de Elul. Y antes de que Moshe subiera, se tocó un sonido de trompeta. ¿Para qué? Para que el pueblo recordara por qué Moshe estaba nuevamente subiendo el monte, por qué nuevamente estaba subiendo, ¿cierto?, a recibir aquello que el Eterno ya había entregado, aquello que el Eterno ya había entregado. Entonces, ese toque que partía el primero de Elul era un sonido de alerta para el pueblo, para que el pueblo estuviera alerta y recordara lo que había pasado un par de días atrás, un par de semanas atrás. Entonces, ¿cierto? Moshe subió y recibió las tablas. Ahora el Eterno le dijo, hazte unas tablas como las primeras, ¿cierto? Muchas gracias, Felita. Hazte unas tablas como las primeras y, ¿cierto? Recibió nuevamente las palabras o los enunciados que el Eterno le entregó.
De aquí, hermanos queridos, nosotros aprendemos y entendemos que hay dos periodos en esta Teshuvá. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en algunas comunidades, ¿cierto? Cuando se hacen los Selijot, se hacen durante 40 días, es decir, parten el primer día de Lul, parten la Selijot, y en otro lugar, los Yamim Noraim, que somos los días en los que estamos ahora, llamados los días terribles, que son los 10 días desde Yom Teruah hasta Yom Kippur. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? ¿Por qué este tiempo que estamos viviendo se llaman los días terribles? Porque estamos a la espera del edicto, estamos a la espera de la resolución del juicio. En realidad, el juicio comenzó en el momento, ¿cierto? En el momento en que sonó la primera trompeta. Esto es el primero de Elul. Ahí comienza este periodo de arrepentimiento. Y aquí nosotros entendemos, ¿cierto?, por qué en un lugar son tantos días y en otro tanto. Y que en realidad, hermanos queridos, cuando llegamos, ¿cierto?, a Yom Kippur, esta idea es muy, muy linda. La comparto porque está muy ligada a nuestra porción de hoy día. Dice que cuando entramos a la celebración, ¿cierto?, cuando llegamos a Yom Teruah y Rosh Hashanah, son todos los libros abiertos. En Yom Teruah y Rosh Hashanah son abiertos los libros. Y dice que acá está el libro de la vida y el libro de la muerte. Y por lo general, ¿cierto? Nosotros decimos, bueno, en realidad aquí vienen los edictos, porque así está escrito en el Talmud, lo enseñan nuestros sabios, aquí vienen los edictos de quién vive y quién muere. Y lo conectamos, ¿cierto?, con la parábola de el dueño de la viña que dejó a alguien a cargo, ¿cierto? Y que en un momento llegó y había un árbol que no había dado fruto y el dueño dijo, no, este árbol hay que cortarlo, hay que sacarlo. Lo conectamos ahí, entendemos que, ¿cierto? Esta misma mashal, esta misma parábola está argumentando que efectivamente en este periodo se realiza, ¿cierto? Se transa la vida y la muerte, pero tenemos una idea que entregan nuestros sabios, hermanos queridos, y que también tiene que ver con esto, tiene que ver con que en realidad el edicto, ¿cierto?, es por el año, la resolución del caso es por el año que viene, es por el año que viene, no por el año que pasó. Y eso tiene, en esto hay una idea, una profundidad tan grande, tan fuerte, porque en realidad el Eterno lo que está haciendo es que está diciendo, ¿sabes qué? Mira, yo conozco cómo son todas las cosas. Yo sé, conozco los tiempos y sé lo que va a pasar de aquí a un tiempo más, sé lo que va a suceder desde aquí a un año más. Y para que tú estés tranquilo, este dicto es favorable para ti durante todo este año que viene. Este edicto es favorable durante el año que viene. Es decir, el Eterno dice, camina tranquilo. Seguramente en el camino vas a encontrar una piedra. Es muy probable que te tropieces en ese lugar. Pero no te preocupes, no te preocupes, porque yo ya lo sé. Y yo quiero que tú camines tranquilo, que puedas correr esta carrera, pero en tranquilidad. Entonces, de aquí nosotros nos preguntamos, bueno, pero entonces, ¿para qué son abiertos el libro de la vida y el libro de la muerte? Y la idea, hermanos queridos, que es preciosa, es una idea muy hermosa, tiene que ver con que en el tiempo que se fue, en el tiempo que pasó, en el tiempo de atrás, todas aquellas cosas, ¿cierto?, que se transforman en top, en cosas buenas, Maasim Tovim, en buenas obras, etcétera, todas estas cosas están y se transforman en vida y están escritas en el libro de la vida. Pero todas aquellas cosas, todos aquellos tiempos muertos, todos aquellos tiempos en que nos rebelamos de una o de otra manera, todos aquellos tiempos que perdimos pensando, cuestionando y etcétera, esos se van al libro de la muerte, porque son tiempos muertos. Entonces, cuando se abren los libros, en realidad se está viendo cuánto es lo que hemos vivido durante el año. Hermanos queridos, esto es precioso, porque el Eterno está juzgando, no está juzgando nuestro acto, sino que está juzgando cuánto hemos vivido.
Y vivir, hermanos queridos, en nuestros conceptos, vivir es, primero, caminar en los mandamientos del Eterno y segundo, vivir es tener nuestra confianza puesta en Yeshua. Él dijo, yo soy soy la vida, yo soy la vida y vengo a darles vida y vida en abundancia. Entonces, ahí tenemos un nuevo concepto, una nueva forma de entender y de ver, hermanos queridos, que el Eterno, miren, escuchen esto, que el Eterno quiere que vivamos bien, que tengamos una buena vida, que no tengamos tiempo muerto, que no tengamos momentos de pereza, que no tengamos momentos que sean adversos, porque esos son tiempos muertos. Bendito sea el Eterno, Baruch Hashem. Muy hermoso, hermanos queridos. Todo esto es una introducción para poder entrar en nuestra parashá, ¿cierto? Parashat Vayelech, Parashat número 52. Ya nos quedan solamente dos parashot para terminar, ¿cierto? Hazinu y Besota Berajá. Son las dos últimas parashot, ¿cierto? Que nos quedan para poder terminar el ciclo. Y nuestra porción dice, parte, ¿cierto? Diciendo así, dice, Vayelech Moshe, eh, Beidaber et Hadebarim, y fue Moshe y dijo todas estas palabras, él, dice Jaele, él, el Col Israel, a todo Israel. Es decir, fue Moshe y dijo estas palabras a todo Israel. Ahora, dice nuestra parashá, comienza diciendo, vamos a ir viendo de a poquito, ya vamos a seguir leyendo, pero vamos a partir enseguida. Dice nuestra parashá, y fue Moshe. Y fue. No es necesario, en esta porción no es necesario poner esta palabra Vayelech. Bastaba con decir Beidaber Moshe et Hadebarim alcohol Israel. Estas palabras dijo Moshe a todo Israel. Y con eso era necesario. Pero nuestra porción se detiene en decir y fue. Entonces nuestros sabios se preguntan enseguida, bueno, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue Moshe? ¿Por qué la Torá, por qué nuestra porción se dedica, ¿cierto? O incluye esta palabra que podría no estar. Ustedes saben que nada es casualidad y que nuestra Sagrada Torá usa una fraseología para entregarnos, ¿cierto? Sabiduría. Hay perlas de sabiduría en cada palabra, en cada concepto, en cada cosa que a veces leemos y pasamos por alto, pero en esta parte tenemos que preguntarnos nosotros, ¿y fue? ¿A dónde fue? ¿Por qué nuestra Sagrada Torá dice que él fue? Entonces, los Midrash, ¿cierto? Ustedes saben cómo son los Midrashim, cómo es la mente, ¿cierto?, de nuestros sabios. Y los Midrashim dice, en realidad, él fue antes de entregar estas últimas palabras, porque Moshe está en su último día. Y antes de poder entregar estas últimas palabras, la Torá parte diciendo, y fue porque él, antes de hablarle al pueblo, fue a analizar, a estudiar, a repasar lo que le iba a entregar al pueblo. De aquí, nuestros sabios dicen y nos enseñan que Moshe no quería y en ningún momento quiso entregar lo que había recibido de parte del Eterno con ligereza, sino que él tenía que buscar la forma, tenía que rumiarlo, tenía que masticarlo, tenía que estudiarlo. El Midrash dice que él se fue a la casa de estudio, que por eso dice y fue. Entonces el Midrash dice, él fue a la casa de estudio para poder todo lo que había absorbido de parte del Eterno, la ley escrita y la ley oral, ¿cierto? Todo lo que hasta este momento había recibido y que ahora tiene que nuevamente ir a hablar con el pueblo. Él no quería llegar y decir, sino que cada vez que Moshe tenía que ir y hablarle al pueblo, Moshe primero se iba a la casa de estudio. ¿Para qué? Para poder entregar un alimento que fuera contundente. Baruch Hashem. Qué importante, hermanos queridos.
Qué importante eso, para poder entregar un alimento que fuera contundente. Es decir, el Eterno ya le entregaba una palabra, una dabar, que era tremendamente clara. Era clara, porque el Eterno dice que hablaba con claridad con Moshe. Aún así, Moshe se retiraba, según entendemos, ¿cierto?, de esta para allá y del Midrash que hacen nuestros sabios. Aún así, él se retiraba y analizaba y buscaba la forma de poder entregar esta enseñanza y estas palabras al pueblo. Eso nos habla tremendamente de la categoría, no solamente de profeta, sino de maestro y alumno que era Moshe. Él era alumno y maestro al mismo tiempo. Baruch Hashem. Entonces dice, Vayelech Moshe Beidaber et Hadebarim, dice, y fue Moshe y dijo todas estas palabras, Jaele, el Kol Israel, a todo Israel. Dice, Bayomer Alejem, Bayomer Alejem, les dijo a ellos, Ben Maa be Esrim Shana. Ya, ahí volvimos, hermanos queridos. No sé si lo que estaba hablando antes se escuchó, pero bueno, el internet aquí es muy complicado, así que sigamos. No sé hasta dónde quedaron, pero voy a leer de nuevo. Dice, Bayomer Alejem les dijo a ellos, Ben Maa Besrim Shana Anoji Hayom, ¿cierto? Que se traduce como, en este día tengo 120 años, pero si lo traducimos literalmente desde el hebreo, fíjense que dice, Ben Maa Besrim Shana, hijo, dice Ben, hijo, Ben es hijo, dice, hijo soy ya de 120 años. Hijo soy ya de 120 años. Es una explicación, pero profundísima, hermanos queridos, de solamente de por qué usa él esta palabra, Ben. ¿Por qué dice hijo soy ya? Pero vamos a continuar. Dice, Ben Ma Besrim Shana Anoji Hayom. Hijo de 120 años soy este día. El Zohar Akadosh, el libro del Zohar dice, enseña que cada vez que nosotros nos encontramos con esta frase, este día, tenemos que entender que la Torá nos está hablando de Yom Teruah Rosh Hashanah. Cada vez que en la Torá encontramos esta parte donde dice este día, está hablando de Rosh Hashanah, está en el cambio, ¿cierto?, del último día de Elul y el primer día de Tishri. Shalom, shalom a los pequeños que también están escuchando la porción. Entonces dice, este día, de aquí, de esta parte, nuestros sabios nos enseñan y nos dicen que Moshe tiene la verajá, ¿cierto? Es uno de los personajes de nuestra Sagrada Escritura, que tiene la verajá de morir, ¿cierto? En el mismo día que nacieron. Muere en el mismo día que nace. Entonces, si es así, entendemos nosotros que, ¿cierto? Moshe, si está aquí en su último día, en el último día ya, él nació, ¿cierto?, en Rosh Hashanah y el Eterno viene a buscar su vida en este mismo último día, el día de Rosh Hashanah. ¿Ok? Ahora, es importante porque vamos a conectar un poquito más adelante con la idea de esta parasha. Entonces dice, Shana, Ma Besrim Shana Anoji Hayom. Dice, escuchen esto, mire, dicen, lo
Ujal, Od, Latzot, Ve, Lavo. Dice Lo, Ujal, Od, Latzot, Ve, Lavo. Fíjense que esta parte dice en la traducción, dice, ya no podré salir o volver. Dice en esta traducción. Pero en realidad él está diciendo, ya no puedo salir, lo ujal, ya no puedo salir y no puedo entrar. No puedo salir y no puedo entrar. Ya no puedo salir y no puedo entrar. Y después dice, ve Adonai Amar, y Adonai me dijo, el Eterno me dijo, Elai, a mí, lo tabor, no cruzarás o no pasarás, et hayarden Jase, no cruzarás o no pasarás este Jordán. Ahora, nuevamente nos encontramos con otra idea un poco extraña, ¿cierto? En el hebreo dentro del pasaje. Ya no puedo salir y ya no puedo entrar. ¿Salir y entrar a dónde? ¿Salir y entrar a dónde? No podemos pensar que él se está refiriendo a la tierra, porque Moshe no entró a la tierra, no cruzó. Él mismo está diciendo, y el Eterno me dijo, ¿cierto? Dice, ve Adonai, Emor, y el Eterno me dijo, Elai, a mí, lo tabor et Hayarden, no pasarás este Yardén, este Jordán. Entonces no podemos pensar que él está hablando de ya no puedo ir, ya no puedo venir, no puedo entrar, no puedo salir. Entonces nos dicen nuestros sabios, y nosotros podemos entender desde la lectura, que en realidad Moshe había llegado a un punto, ¿cierto?, donde ya el Eterno, un poco más adelante, le dice que tiene que preparar, ¿cierto?, todo, tiene que preparar a su sucesor, Yehoshua, porque él ya va a entregar su vida, es decir, ya el Eterno va a tomar, va a recoger su alma, ¿cierto? Ese soplo que puso en él, lo va a recoger. Y, hermanos queridos, lo que tenemos que entender nosotros es que en cada una de las porciones, ¿por qué Moshe, cuando nosotros vemos, ¿cierto? La nebuá que es la profecía, cuando hacemos una escala de la nebuá, ¿por qué Moshe está en la cúspide de la nebuá? Y la misma Torah dice, porque no hubo ni habrá profeta como Moshe. Ojo con esto. Y tenemos para adelante tremendos profetas, tremendos profetas. Tenemos un Ezequiel, tenemos un tremendo Ezequiel con tremenda profecía, por decir algo. Pero la Torá se dedica a decir que no hubo ni habrá otro profeta como Moshe. Bueno, en este pasaje, hermanos queridos, donde él dice lo ujal, o lo latzot, ve la voz, ¿cierto? No podré salir ni entrar. Está hablando de que en realidad con visión clara, porque eso es lo que caracterizaba a Moshe del resto de los profetas, que él primero no estaba en trance. El panim era que él no estaba en trance, sino que escuchaba y recibía la voz del Eterno de manera totalmente consciente, a diferencia del resto de los profetas. No estaba en trance, no recibía visión y tampoco era en sueño, sino que era consciente, que es la parte más alta de la profecía. Entonces, cuando Moshe estaba en este estado de poder hablar con el Eterno, en realidad él entraba, él pasaba, él salía, ¿cierto? Al mismo tiempo que entraba, salía de esta dimensión terrenal y entraba en un lugar espiritual tan alto que le permitía hablar con el Eterno panim el panim, cara a cara. Ahora, cara a cara es un término, ¿cierto?, que nos dice que la conexión era consciente, fluida. ¿Por qué? Porque nuestra misma Torah dice, nadie ha visto nadie ha visto el rostro del Eterno. Aquel que vea el rostro del Eterno ciertamente morirá. Así está escrito.
Por lo tanto, cuando dice panim, el panim, es decir, cara a cara, está hablando de esa conexión espiritual que, que tenían y que no habrá otra conexión, guardando, por supuesto, las proporciones, entendiendo, ¿cierto?, la conexión que tiene posteriormente Yeshua con el Padre, ¿cierto? Guardando esas proporciones, porque si Moshe está en una cúspide, Yeshua definitivamente está disparado, está a otro nivel. Aún así, Moshe estaba, ¿cierto?, en la Nebuá, en esa cúspide de la profecía. Por lo tanto, él entraba, él estaba en un, en una dimensión, hermanos queridos, totalmente y completamente espiritual. Ahora, ¿qué es lo que provoca esta dimensión espiritual? Que Moshe tenía capacidad de ver lo que otros no veían, de oír la voz del Eterno, hasta, por lo menos de oírla a él, a menos que el Eterno, como sucedió, por ejemplo, en Har Sinai, quisiera que el resto escuchara su voz. ¿Se acuerdan cuando dice la Torá que cuando él va a recibir las tablas las primeras tablas, que el monte empezó a humear y que arriba venían truenos, relámpagos y que el monte estaba encendido, que el monte estaba encendido y que empezó a humear? Hermanos queridos, háganse ustedes esta idea, piensen en lo siguiente, para que entendamos qué significa salir y entrar, qué significa la dimensión en la que se movía Moshe. El monte estaba encendido en llamas, tanto así que humeaba. Nadie se podía acercar. Sin embargo, Moshe, cuando subió, hermano, nadie piensa en esto. Nadie piensa en esto. Pero Moshe empezó a subir y el pueblo desde abajo miraba cómo Moshe iba subiendo, iba pasando entre las llamas. El monte está encendido, completamente. Eso dice la Torá. El monte está encendido, tanto que humea. Y Moshe va subiendo y pasa entre medio de todo. ¿Con qué nos conectamos con esto? ¿Se acuerdan de aquellos que estaban en Babilonia? Sadrach, Mesach, Abednego. Ellos entraron en otra dimensión espiritual. ¿Por qué? La emuná. Si el Eterno nos salva, Baruch Hashem. Y si no, Baruch Hashem también. Estaban en otra dimensión, estaban en otra altura. Entonces, esto es para decir, hermanos queridos, todo esto, toda esta introducción que estamos haciendo, todo esto, esto es una introducción solamente a la porción. Y toda esta introducción es para decirle que Moshe, con estas capacidades, llegó hasta Ma Be'ezrim Shana, hasta los 120 años. Hasta los 120 años. Con su visión completamente clara, Baruch Hashem. Con sus fuerzas, hermanos queridos, increíble. Eso, hermanos queridos, es, ¿cierto?, lo que en cierta medida, a lo que nosotros debiésemos apuntar, entendiendo que Moshe representa a la Torá y no puede ser de otra forma. ¿Por qué? Porque la Torá, hermanos queridos, trae sanidad a nuestra vida. La Torá trae sanidad. La Torá trae sabiduría a nuestra vida. La Torá, ¿cierto?, quita las clipot del alma, del corazón. Baruch Hashem. La Torá quita las clipot del alma, del corazón. La Torá, ¿cierto?, no hace que las estacas de nuestra... Esta es nuestra tienda. Esta es nuestra tienda. Acá arriba. Esta es la parte de la cima del monte, y esta es la tienda. Y hace, nuestra Sagrada Torá hace que las estacas de esta tienda se amplíen. La Torá trae esa ampliación de conocimiento, pero no un conocimiento vacío, un conocimiento que trae sobre nosotros, hermanos, tremendos beneficios, que trae beneficios espirituales, que trae promesas, que trae milagros, que trae encuentro con ángeles, que trae un mundo sobrenatural. Es decir, esta sagrada Torá, hermanos queridos, cuando nosotros nos sumergimos en ella, nos permite salir de esta dimensión terrenal y entrar en una dimensión totalmente espiritual. Espiritual. Aquello, ¿cierto?, que en algún momento le bajan un poquito y le dicen, no, que la Torá, que la letra muerta, y que esto, y que lo otro, y que el estudio, y que le dan, y que le dan, y que le dan, que con la letra, y que la letra mata.
No tienen idea, hermanos queridos, lo que significa primero la letra mata. Segundo, la Torá dice de ella misma que ella tiene vida y aquello que tiene vida da vida. Tercero, Yeshua mismo dice, entendemos nosotros que Él es la Torá viviente. ¿Y Él qué dijo? Yo vengo a darle vida y vida en abundancia. Eso es lo que recibimos de nuestra Sagrada Torá. Hermanos queridos, quiero que se entienda esto. Quiero que se entienda esto. Nuestra Sagrada Torá, el estudio, el sumergirnos, hermanos queridos, en ella, cuando ella penetra en nuestro corazón, cuando la Torá entra en nuestra vida y penetra en nuestro corazón y algo sucede en nuestro interior que empieza a provocar un cambio, nosotros comenzamos muy sutilmente a salir de una dimensión terrenal. O dígame que a usted no le pasa que a veces usted está leyendo una porción de la Torá y ve que el Eterno hace un milagro y es como que se enciende una llama interna y usted dice, y decimos nosotros, pero si el Eterno lo dice acá y yo creo que Él es el mismo de ayer, el de hoy y por los siglos de los siglos, si Él lo hizo acá, ¿cómo no va a poder hacerlo en mi vida? ¿Cómo no lo va a poder hacer conmigo? ¿Qué me hace a mí diferente? Y como que leemos un pasaje y como que se activa nuestra emuná y queremos creerlo todo, hermanos queridos. Y Baruch Hashem, en consecuencia de eso, se abren los cielos. Se abren los cielos. ¿Por qué? Porque entramos en una dimensión espiritual diferente. Una dimensión espiritual diferente. Ahora, ¿qué tiene, hermanos queridos, nuestra porción de hoy día? Tiene muchísimo que entregarnos, porque en realidad eh, entendemos, hermanos queridos, que la forma más superficial de entender por qué estudiamos la Sagrada Torá, por qué cumplimos mandamientos, es porque están ordenados. Es porque están ordenados, porque el Eterno ordena que cumplamos mandamientos. Y nosotros decimos, bueno, si el Eterno lo ordena y nosotros hemos decidido seguir al Eterno, tenemos que cumplir mandamientos. Pero aquí hay un concepto, hermanos queridos, un concepto que se llama musar. Acá entra un concepto que se llama musar, que es la ética de la Torá, que va más allá de el cumplir mandamiento porque tengo que cumplirlo, porque tengo que hacerlo, sino que se detiene, hermano querido, en qué es lo que conlleva, qué es lo que está vistiendo al mandamiento, por qué tengo que amar al prójimo. Nosotros decimos, no hay que amar al prójimo, bueno, hay prójimos que me cuesta amarlos, pero los amo, no importa, cumplo el mandamiento y me cuesta amarlo. Estoy poniendo un ejemplo, no piensen que lo estoy diciendo yo, estoy poniendo un ejemplo, pero alguien dirá, hay prójimos que me cuesta amarlo, pero igual los amo. Pero ¿qué hay en ese mandamiento? ¿Cuál es la vestidura del mandamiento? Y aquí entramos al musar. ¿Por qué? Porque el amor, ¿cierto?, al prójimo es la retribución de lo que es la retribución de aquello que recibimos de parte del Eterno. El amor al prójimo es buscar y querer el bien del otro, aun cuando el otro no se porta bien conmigo. Es no retribuir con la misma moneda, es decir, este me la hizo, se la voy a hacer el doble. Eso es musar, eso es ética. Al contrario, dice, y bueno, y si este actúa mal contra ti, tú actúas bien con él. Uf, y entramos en un montón de filosofía, hermano, porque esto tiene filosofía, hay que decirlo, ¿cierto? De decir, bueno, ¿cómo la Torá me está diciendo que alguien que está obrando mal contra mí, yo tengo que obrar bien con él? Eso es la ética, el musar. Hermanos queridos, ¿por qué? Porque nosotros enseñamos a través del acto. No paguéis a nadie mal por mal. Ahí tenemos ética, ética de la Torá. La vestidura, ¿cierto?, del mandamiento. ¿Qué es lo que viste al mandamiento? Si vas a cobrarle a alguien una deuda y llegas a su casa y ve que está con su familia, no le cobres ahí delante de su familia, no lo avergüences, no lo hagas pasar una vergüenza. Por el contrario, llámalo, hazlo salir fuera de la casa y habla tú con él en privado. Eso es la ética del mandamiento. Nosotros no cumplimos mandamientos porque el Eterno simplemente nos manda a cumplirlo, sino porque el musar, la ética que trae el mandamiento, es la que en realidad trae el beneficio
sobre nuestra vida. Y ahí tenemos mucho en qué, hermanos queridos, estudiar. Pero bueno, vamos a nuestra para allá. Sigamos en nuestra para allá, en realidad. Lo primero, ¿cierto? Es el sonido, ¿cierto? Hacíamos una introducción hablando de que entrábamos en el mes de Lul con sonido de chofar. Y que llegamos a Yom Teruah y en Yom Teruah tenemos tres tipos de sonidos diferentes. Tenemos tres tipos de sonido. Eh, el primer sonido es un sonido largo, ¿cierto? El segundo es ese mismo tiempo, pero partido en tres. Es decir, el primero, tú. El segundo, tú. Y el tercero, está, esos tres, ahora son nueve. Tu. Es decir, hermanos queridos, nos enseñan nuestros sabios que entrando en el proceso, en el tiempo de Yom Teruah, ¿cierto? Suena la alarma. ¿Se acuerdan que en varios pasajes, en el primer libro de Pedro, en primera de Tesalonicense y segunda creo que también, en los Corintios, etcétera, en varios pasajes dice, por tanto, no durmamos. ¿Se han dado cuenta de eso? Que hace mucho hincapié en no dormir, en estar velando, en no dormir. Tenemos la parábola de las vírgenes insensatas que se quedaron dormidas, etcétera. Siempre tiene que ver con esto. Entonces, ¿qué es lo que nos trata de cómo entramos en esta porción? ¿Cierto? A través de, primero, el sonido del shofar. El sonido del shofar suena la primera vez, tú, y nosotros estamos ahí, ¿cierto? Descansando, muy cómodos, y como que no lo escuchamos mucho, y nos damos vuelta para el otro lado, y vuelve a sonar, tú, y queremos abrir los ojos, pero todavía no despertamos, y al final, este último toque que viene, imagínense ustedes que están durmiendo y que alguien viene y los toma de los hombros y les hace así, y los mueve, como despierta, despierta, no te duermas. Eso es el llamado que nosotros recibimos en Yom Teruah. Ese es el llamado que recibimos cuando entramos en Yom Teruah. Ahora, cuando venimos a la parashá, ¿cierto? A la parashá de Vayelech, entendemos, ¿cierto? Que ese llamado, esta porción es la de el último tiempo de Moshe. Y antes del último tiempo de Moshe, ¿qué se escucha? El sonido del shofar. Baruch Hashem. Quiere decir, hermanos queridos, de aquí nosotros ya estamos un poquito más adentro de la parashá. Quiere decir que siempre en nuestra vida está sonando un shofar, está sonando una alarma. Todos los días suena una alarma. ¿Por qué? Porque nosotros el día de mañana no lo tenemos comprado. No lo tenemos comprado. Moshe está hablando y está diciendo, el Eterno no me permitió entrar, yo ya soy hijo de 120 años, va a pasar, hacemos un poco más de lectura y el Eterno le dice, ya, y tú sube, Moshe, prepara tus cosas porque ya llegaste al fin de tu tiempo. Y se acabó. Y se acabó. Eso está en manos del Eterno. Entonces, antes de eso, siempre está sonando una alarma, siempre está sonando una alerta. ¿Se acuerdan cuando vimos cómo venía, cuando venía la lepra? Que primero la lepra llegaba, ¿a dónde? A la casa, como una alerta, y que cuando decíamos, no pasa nada, de la casa se pasaba a la ropa, la segunda alerta, y cuando decíamos, no pasa nada, de la ropa se pasaba a la piel, al cuerpo. Asimismo, los toques vienen a traer esa alerta a nuestra vida. La porción anterior, mire, yo tengo anotado acá, la porción anterior dice, Atenit Samin Hayom Kulechem, no, Atenit Samin Kulechem Hayom, ustedes están firmes todos hoy. Ustedes están firmes todos hoy. Ahora, ¿cómo, hermanos queridos, cómo nosotros nos vamos a mantener en esa firmeza? ¿Cómo nosotros nos vamos? Si la para allá, siento la porción, nos dice ustedes están firmes y viene el sonido del chofar. ¿Cómo nos mantenemos nosotros en esa firmeza? ¿Cómo nos mantenemos alerta, hermanos queridos? Con un oído presto a escuchar la voz del Eterno. Con un oído presto, esperando, velando.
velando para poder escuchar. Hermanos queridos, dice la Escritura, dice Brija allá, por tanto, no seamos como los que duermen. No seamos nosotros como los que duermen. Por el contrario, estemos velando de continuo. Tengo yo anotado cada vez que hacemos, hoy día en la mañana tuvimos un precioso servicio de Shaharit, tengo que asumir, cometí un error, recibí el link en la mañana, lo recibí de manera personal y se me fue, pensé que lo había abierto desde el grupo de la Cajal y no lo envié a la Cajal. Mi error, así que lo asumo, hermanos queridos. No voy a llegar bien a Yom Kippur. No, no. Fue un error, hermanos queridos, así que voy a estar más pendiente para el próximo servicio. Tuvimos un lindo servicio, pero miren cómo es. Nosotros se supone que tenemos un servicio de Shaharit todos los días, que dejaron nuestros sabios. Más allá, y algunos dicen, pero las vanas repeticiones y se van en textos que están tan sacados de contexto, pero no es nuestro tema. Pero fíjense lo que decimos nosotros todos los días cuando hacemos Shaharit. Si es que hiciéramos Shaharit todos los días. Nosotros, Yehi Ratson Milefaneja, Donai Elohai Belogia Botai, Chetargineni Betorateja, Betatbikeni Bemitzvoteja. Sea tu voluntad, oh eterno, mi Dios y Dios de mis padres, que me habitúes a tu Torah y me adhieras a tus mandamientos. Que me habitúes a tu Torah. Estamos tocando, hermano querido, cuando alguien toca un shofar, el mandamiento es de escucharlo, no de tocarlo. El mandamiento para Yom Teruah es de oír el sonido del shofar. Ahora, cuando alguien toca un shofar y va a tocar, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está saliendo de su boca? ¿Qué es lo que está transmitiendo? Ruach. Ese Ruach viene a golpear, a decir, ¡hey, despierta! ¡Hey, no te duermas! ¡Ten cuidado! Cada mañana, sin ese shofar, pero con este mismo ruach, nosotros decimos, Yehi Ratzon mi defaneja, Adonai Elohai Belogia Botai, Shet Argineni Betorateja, Betat Bikeni Bemitzvoteja. Baruch Hashem, que me adhieras, que me habitúes a tu Torah y me adhieras a tus mandamientos. ¿Y qué dice después? Dice, y no me dejes caer en el pecado, la iniquidad, la tentación o el menosprecio. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Fíjense que aquí entendemos nosotros la mente de nuestros sabios, la mente de nuestros sabios. Porque ellos dicen, no podemos estar todos los días tocando el shofar, pero ojo, que el mandamiento es de escuchar el shofar. Y cuando yo en la mañana en Shaharit estoy haciendo las verajot, estoy hablando, lo que sale de mi boca está entrando por mis oídos. Es decir, este sonido de alerta lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. ¿Y en qué momento decimos esto? Apenas en la mañana. Durante la mañana, antes de hacer todas nuestras cosas. Baruch Hashem. Baruch Hashem, en la mañana antes de hacer todas estas cosas. Entonces, este sonido, hermanos queridos, esto que estamos oyendo, ¿cierto? Esto que estamos hablando, es porque, hermanos queridos, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de Yom Teruah? Despertarnos. Despertarnos, amarrearnos, decirlo, hey, no te duermas, ten cuidado. Ten cuidado. Porque la venida del Eterno es como ladrón la venida de Yeshua, perdón, será como ladrón en la noche. Será como un ladrón en la noche, pero ¿quién es el que es sorprendido? El que está durmiendo. El que está durmiendo ese es sorprendido, pero el que está velando, Baruch Hashem, hermanos queridos, el que está velando. Y de aquí nosotros entendemos que la vida de Moshe fue en un velar, velar y velar continuo, en una conexión con el Eterno, continua. Y miren esto, porque acá estamos cerrando esta idea. Cuando él dice, ya no puedo salir ni entrar, antes de que el Eterno le diga a Moshe que suba al lugar, él ya está diciendo, dice, ya no puedo salir ni entrar. Es decir, Moshe entiende y dice, ya llegó mi tiempo, ya llegó mi tiempo. Cuando él está diciendo, ya no puedo salir ni entrar, él está diciendo, ya no puedo sumergirme en este tiempo, en este mundo espiritual, porque ya llegó el tiempo. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Hermanos queridos, dándonos a entender que cuando la Torá dice que si bien es cierto, nosotros estamos en este mundo,
En realidad no somos de este mundo, no somos de este mundo. Ah, pero ¿cómo nos vamos a hacer de este mundo si estamos hechos de carne y hueso igual que todos? Comemos, pasamos frío, tenemos hambre, tomamos agua y un largo etcétera. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque tenemos esta clipot encima, esta tremenda clipot, ¿cierto? Esta tremenda clipada que nos enferma, que muchas veces se hiere, ¿cierto? Que muchas veces siente angustia, que muchas veces siente decepción, que muchas veces, hermanos queridos, se hiere de manera física, pero fíjese usted que la misma escritura dice que esto que tenemos afuera en realidad no es importante. No te preocupes por lo que pasa con lo exterior. No te preocupes de eso. Preocúpate con lo que pasa con lo que hay dentro de ti, con lo que hay, con aquello que no se ve. ¿Por qué? Porque eso después, si tú estás durmiendo, si tú no estás alerta, si tú no estás como Moshe, alerta a la voz del Eterno, que es nuestra Sagrada Torá, y habló el Eterno a Moshe diciendo, ¿y qué tenía que estar haciendo Moshe? Tenía que estar en conexión constante, tenía que estar preparado para salir de esta dimensión terrenal y poder entrar en esta dimensión espiritual y estar conectado con el Eterno. Él tenía que estar preparado. ¿Se imaginan? El Eterno hubiese, y quiso hablar el Eterno con Moshe, pero no lo encontró. Hermanos queridos, hoy día nosotros estamos sujetos a tanta distracción, a tanta distracción, que estoy seguro, a todos nosotros, a todos, incluyéndome, a todos, que en más de alguna oportunidad seguramente el Eterno, o se ha escrito, Bayomer, Adonai, el Israel, y que las cosas de la vida, que las cosas sin importancia, las distracciones, han sido más y no hemos estado escuchando o pendientes de la voz del Eterno. Estoy segurísimo que muchas veces el Eterno nos ha querido hablar y no hemos estado acorde para escuchar su voz. Hemos estado durmiendo. Entonces, hermano querido, lo que trata de entregarnos esta porción, lo que trata de decirnos esta porción, en esto poco que hemos hablado, en esto poco que hemos conectado, tengo aquí mucho anotado, pero el desarrollo es muy largo, pero en esto poco que hemos hablado, lo que trata de decir nuestra porción, hermanos queridos, es que tenemos que estar nosotros alerta, alerta, con nuestro oído presto. Está bien, tenemos que vivir, ¿cierto? Tenemos que reírnos, tenemos que tener vida en comunidad, compartir con el hermano, compartir con la familia, pero ojo, nosotros no habitamos, no somos de la noche, no somos de las tinieblas. Así se brija allá, porque aquellos que son de las tinieblas se manejan de noche, pero aquellos que son de la luz, estos se caminan y se manejan durante el día. Nosotros somos del día, hermanos queridos. Nosotros somos del día. Nuestro Mesías nos dice que Él nos ilumina. Él dice, yo soy la luz del mundo. Y escuche esto, y Él nos llama a nosotros. Nos dice, y ustedes tienen que ser luz para el mundo. ¡Qué tremenda responsabilidad! ¡Qué tremenda responsabilidad! Él nos dice, ustedes deben ser luz para el mundo. Entonces, como hizo Moshe, hermanos queridos, hasta este último día, recordemos todo lo que nos cuenta la Torá. Aciertos y desaciertos, problemas, dificultades, calumnias, gente que se quiso levantar, el mismo pueblo que iba contra Moshe, el pueblo que se rebelaba contra el Eterno. Y llegamos a uy, Baruch Hashem, hermano querido, que el Eterno nos permita hacer esto. Y llegamos a el último día de Moshe, y Moshe dice, aquí estoy, Baruch Hashem. No me quedé en el camino, no me quedé en el desierto, llegué al final de la carrera, llegué al final de la carrera hasta el momento en que el Eterno me llamó, hasta el momento en que el Eterno me llamó. Ahora, hermanos queridos, el Eterno llama a Moshe, ¿cierto? Llama
a este tremendo líder que dirigió, pero deja, ¿cierto? Y se preocupa Moshe de preparar a Yehoshua, aquel que ahora va a introducir al pueblo a la tierra que el Eterno ha preparado y ha dado en promesa. Baruch Hashem. De aquí, hermanos queridos, nosotros aprendemos que nuestra Sagrada Torá, ¿cierto? Nos conduce. ¿Qué simboliza el desierto, hermanos queridos? Esto es básico, pero lo vamos a decir igual. ¿Qué simboliza el desierto? Los problemas, las dificultades, las enfermedades, los momentos de angustia, los momentos de decepción, los momentos donde a veces no queremos ni siquiera, a veces sentimos como el profeta y decimos, ¿por qué me trajiste a la vida? ¿Por qué me hiciste nacer? Todo eso representa el desierto. Todo eso, todos los momentos difíciles, hermanos queridos. Porque este camino es difícil. Pero tenemos un hombre como usted y como yo, con una conexión increíble con el Eterno, pero que era de carne y hueso, igual que usted, igual que yo. Era de carne y hueso, igual que nosotros. Que llegó a sus 120 años, hermanos queridos. Y que pasó todo lo que dice nuestra Sagrada Torá. Y nosotros, hermanos queridos, y nosotros, ay, es que habló mal de mí. Ay, es que no sé, ay, es que esto y que lo otro. Y que siempre nos estamos, hermanos queridos, siempre nos estamos quejando. No, al contrario, al contrario. En nuestra boca, nosotros somos ese shofar día a día, hermanos queridos. Nosotros somos la piedra en el zapato todos los días. Nosotros tenemos que ser la piedra en el zapato. Y el que venga y el que se quiera levantar, eso está en manos del Eterno. No es nuestro problema, está en manos del Eterno, hermanos queridos. Moshe llegó a sus 120 años, lúcido, con toda su fuerza. Baruch Hashem, con toda su fuerza. Y hasta el último día, hermanos queridos, enseñando y aprendiendo. Entendiendo, hermanos queridos, que en su llamado, que en aquello que el Eterno había hecho en él, había un tremendo propósito. Un tremendo propósito. Entendemos nosotros que nuestra Sagrada Torá simplemente nos da una buena vida. Nos permite vivir una vida espiritual elevada, tremendamente elevada. Eso es lo que hace nuestra Sagrada Torá. Nos permite salir y entrar. Pero el que nos da el acceso a la tierra prometida, ese es Yeshua, nuestro Mashiach. Él nos introduce a la tierra. Él nos introduce. La Torá no tiene ese poder. No es para eso. La Torá no fue dada para eso. Nuestro Mashiach sí. Nuestro Mashiach fue dado para eso, para introducirnos en aquella tierra, hermanos queridos. Así que, Baruch Hashem, la invitación, hoy día, la invitación del Eterno, hermanos queridos, es elevarnos, a elevarnos, hermanos queridos. Si no vemos que algo sucede, es porque algo pasa con nuestra emuná. Algo pasa con nuestra emuná. Algo pasa. El Eterno está llano. El Eterno está llano, hermanos queridos. El mismo que hizo ayer, que derribó los muros impenetrables, el que abrió el mar de Junco, el que abrió el Jordán, hermanos queridos, el que derrotaba ejércitos, confundía ejércitos para que entre ellos se mataran, aquel que envió a un ángel una noche y 185.000 soldados fueron por un solo ángel, fueron muertos. El mismo que estamos leyendo en nuestra Sagrada Torá es el mismo que está operando hoy día. El mismo. Él no cambia. Él no muta. Sigue siendo el mismo. Creamos, hermanos queridos. Creamos que existe. Yo lo invito a esto y no le tenga miedo, hermano querido, a esto. No le tenga miedo a lo que voy a decir. Pero creamos que hay un mundo espiritual más elevado. Hay un mundo espiritual más allá, al que vamos a entrar, hermanos queridos, en la medida que nos vamos sumergiendo poco a poco en nuestra Sagrada Torá. No solamente, hermanos queridos, se trata de recibir una enseñanza,
No es solo recibir la enseñanza del día de Shabbat de parte del rabino o de parte del hermano de turno, etcétera. No solo se trata de eso. Nuestra Sagrada Torá está ahí todos los días, todos los días está ahí. No es para tenerla abierta, ¿cierto? Como dicen algunos en el Teilim 91, ¿cierto? Abierta ahí y cuando alguien va a leer el Teilim, uy, pero en realidad está escrita o no, porque tiene tanta tierra esto encima que no se ve nada. No, no es para eso. Nuestra Sagrada Torá está escrita para leerla, para que nosotros nos introduzcamos en ella. Y hermano querido, yo le digo esto, hay porciones en las que nosotros entramos y parece que nos encienden una llama interna y nos sentimos por ese momento que somos capaces de conquistarlo todo, porque entendemos el tamaño de nuestro Dios. Entendemos el tamaño, cuál es el tamaño del Eterno. Amén. Baruch Hashem, vamos a dejar nuestro comentario hasta acá, hermanos queridos. Tengo mucho más en el comentario, me comprometo, lo voy a compartir. El resumen que tengo yo lo voy a compartir porque en realidad quedamos con mucho fuera, pero bueno, Baruch Hashem, es lo que el Eterno permitió que compartiéramos hoy día. Vamos a nuestra veraja. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betohenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo. Te damos gracias en esta hora, Hashem, por esta porción, por lo que tú nos has dado, por lo que tú nos has entregado en este día. Gracias porque nuevamente nos estás dando una voz de alerta, nos estás hablando y nos estás diciendo que hay mucho más para nuestra vida, que hay mucho más para nosotros, que no nos conformemos con este siglo, como dice tu palabra, que no nos conformemos con las cosas cotidianas, que podemos ir más allá, que nos podamos sumergir en tu Torá, que hay un mundo espiritual, que hay un mundo en donde existen los milagros, que no solamente estemos mirando el milagro del vecino ni el del que vive más allá, sino que podamos disfrutar del milagro que tú tienes preparado para nuestra vida. Eterno Rey, gracias por este tiempo. Gracias por mis queridos hermanos que toman este momento para poder sumergirnos un poquito en nuestra Sagrada Torá y entender que esto que vemos, esto limitante, esta materia, esto físico, no lo es todo. Hay un mundo espiritual que debemos conocer y al que debemos sumergirnos. ¿Para qué? Para acercarnos más a ti, Eterno Rey, para conocerte aún mejor, no buscando beneficios, sino solamente buscando agradarte, conocerte y, Hashem, ¿por qué no? Recibir aquello que desde el principio tú tienes preparado para nosotros. Yo te ruego en esta hora que tú puedas bendecir a nuestros queridos hermanos, aquellos que después verán seguramente esta para allá, que también les sea de verajá, de bendición, y que si algo hay para sus vidas, que pueda ser vida en su interior también. Gracias, Hashem, por todo. Gracias por este tiempo. Te pedimos que los días que nos restan hasta Yom Kippur, Hashem, que sea un juicio favorable a nuestra vida. Estamos en los Yamim Noraim, en los días terribles, Hashem, esperando la resolución de nuestro juicio, de nuestro caso. Permítenos, Hashem, un año más. Permítenos un tiempo más para poder mejorar en todo aquello que el tiempo anterior tuvimos como tiempo muerto. Gracias. En el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro bendito Mashiach. Amén. Ve amén. Amén. Hermanos queridos, deseo que el Eterno les bendiga, hermanos, Roín, pastoras queridas, que el Eterno les bendiga en gran manera. Estamos ya camino a Yom Kippur o a Yom HaKippurim, a el día del perdón o al día como Purim, ¿cierto? Se puede de estas dos formas. Y que el Eterno nos ayude en este tiempo, hermanos queridos, que el Eterno sea propicio a nuestra vida,
que tengamos un juicio favorable y no adverso, como dice, ¿cierto? También la verajá de Shaharit, líbranos de un juicio adverso, Baruch Hashem. Hermanos queridos, y durante la semana vamos a entregar la información de si tenemos conexión, a qué hora va a ser, cómo lo vamos a hacer, y etcétera. Un abrazo desde ya, que tengan todos una muy, muy, muy linda semana, hermanos queridos. Eh, y todas las clases en estos días están suspendidas, no tenemos clases, ya aviso, hasta que terminemos este proceso, este periodo de fiestas altas, no tenemos clases. Si quieren saber las fechas, etcétera, compartimos un enlace donde están todas las fechas, los horarios de encendido de vela, están los Hol Hamoed para después de Yom Kippur, cuando entremos a Sukkot, etcétera. Está todo ahí detallado, hermanos queridos, y nada, deseo que el Eterno les bendiga enormemente, que esta para allá, hermanos queridos, que esta porción pueda ser vida en nuestra vida, que nos pueda dar, que sea un alimento que nos lleve a crecer un poquito más. Un abrazo para todos, que tengan un Shabbat Tov, una preciosa semana, y Baruch Hashem. Nos vemos, si el Eterno lo permite, durante la resolución del juicio y después del juicio. Baruch Hashem. Un abrazo. Shabbat Tov. Shabbat Tov para todos. Que Shabbat Shabbat Dios Tov. bendiga. שבוע טוב, תודה רבה. Un abrazo enorme. Shalom. Shalom, Isaí. Shabbat Tov. Saludo a tu papá. Dile. Shabbat Shabbat Tov. Shalom.